Le entregamos todo lo que necesita saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo. Buenos días y bienvenidos a Bloomberg Daybreak América Latina. Es viernes 30 de mayo de 2025. Soy Eduardo Thompson y hoy tenemos noticias sobre el bloqueo a los aranceles de Donald Trump, un creciente apoyo a China en América Latina y tenemos extractos de una entrevista con Daniel Linsker, director de la consultora de riesgos Control Risks en México. Los futuros de las acciones estadounidenses oscilan entre ganancias y pérdidas por la renovada incertidumbre sobre las políticas arancelarias de Donald Trump y su impacto en la economía estadounidense. El dólar sube ligeramente mientras que los bonos del Tesoro apenas registran variaciones. Las acciones asiáticas cerraron con pérdidas mientras que en Europa registran avances. Antes de las noticias de aranceles, el S&P 500 se encaminaba a su mayor ganancia mensual desde 2023. La administración de Donald Trump insiste que tiene múltiples alternativas para imponer aranceles a las importaciones y un tribunal de apelaciones suspendió temporalmente el bloqueo de los gravámenes. The Wall Street Journal informó que un plan provisional que se está considerando podría imponer aranceles de hasta 15% durante 150 días. Por su parte, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo a Fox News que las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China están un poco estancadas y podrían requerir una llamada entre Trump y Xi Jinping para llegar a un acuerdo. En datos económicos, hoy se informa el PCE subyacente de Estados Unidos. Economistas prevén un modesto aumento del 0,1% en abril, afectado por la debilidad en los servicios. El Banco Central Europeo recortaría las tasas de interés 2 veces más, según una encuesta de Bloomberg. Mientras tanto, Mary Daly y Lori Logan, de la Reserva Federal, indicaron que el Banco Central estadounidense se mantendría estable por el momento. Por acá en América Latina se publicaron las últimas encuestas LATAM Pulse elaboradas por Atlas Intel y Bloomberg News. Estas revelan que América Latina busca estrechar lazos económicos con China, especialmente México, el principal socio comercial de Estados Unidos. Casi 2/3 de los mexicanos encuestados en mayo afirmaron que su país debería hacer más negocios con China y la mayoría de los argentinos, chilenos, colombianos y peruanos también respaldan una mayor relación comercial con Pekín. En todos los países latinoamericanos encuestados, excepto Argentina, más encuestados afirmaron que China y no Estados Unidos ofrecía las mejores oportunidades de inversión y financiamiento. Y siguiendo con el poder asiático, empresas chinas estarían interesadas en comprar la participación de la brasileña Eletrobras en la firma de energía atómica Eletronuclear. Las firmas de consultoría de riesgos han crecido mucho en sus servicios en los últimos años, ayudando a las empresas a básicamente no meter la pata en temas de cumplimiento de la ley, fugas de datos, daños a la infraestructura, riesgos físicos para los empleados, respuestas a crisis, etc. Daniel Linsker hace justamente eso, como director para México de la firma Control Risks. Linsker platicó con Paola Vega, periodista de Bloomberg en Ciudad de México, sobre los riesgos más relevantes en este momento en el país. A continuación, nos habla sobre el entorno de riesgo en México para las empresas. ¿Qué significa para las empresas? Si tú ves hoy por hoy las empresas del sector privado, sobre todo en ciertas partes del país, pues ven como cada vez tienen que gastar más dinero en protección de mercancía, protección de instalaciones, cadena de suministro. Ves cómo empieza a mezclarse un poquito el riesgo de seguridad con riesgos, por ejemplo, de cumplimiento o riesgos legales. Si quieres, ahorita podemos hablar un poquito de la designación de los carteles como organizaciones terroristas, pero precisamente cuando tienes encuestas que dicen que el sector privado considera que entre el 10 y el 15% de su cadena de suministro está infiltrada o está bajo control del crimen organizado y estos grupos son designados terroristas, pues se te vuelve no solo un problema de seguridad, sino un tema ya de reputación y un tema de cumplimiento, ¿no? Entonces, sí, creo que la situación de seguridad había llegado a un punto en el cual era insostenible ese nivel de ignorar el problema y lo que vamos a ver precisamente, lamentablemente, y no quiero especular sobre los motivos del asesinato de la semana pasada aquí en Ciudad de México, pero seguramente vamos a tener más incidentes como ese en los próximos años. Acá, Daniel Linsker de Control Risk nos habla si el riesgo en México podría afectar o no los niveles de inversión en el país.
Por otro lado, las empresas lo que van a terminar haciendo es reforzando sus controles. Mira, al final del día la decisión es un tema de costo. México sigue siendo realmente el sitio más atractivo si tú quieres maquilar o producir para vender en el mercado norteamericano, a pesar de los costos adicionales que estos conllevan. Entonces lo que vas a terminar haciendo es, vas a ver que se va a incrementar un poco el gasto en estos controles, en la forma en la que tal vez enfocas algunas de tus operaciones, tal vez en una variación un poquito geográfica, ¿no? Puedes empezar a pensar, mira, tal vez, no sé, sitios como Nuevo León son más costosos que un Guanajuato, pero al final del día después dices, mira, tal vez en Guanajuato la situación está un poco peor, entonces me termino mejor sitiando en otra parte donde el riesgo puede que sea un poquito más bajo. Entonces vas a ver como esas acomodaciones, pero que llegue potencialmente a disuadir la inversión, yo te diría que no, porque al final del día el costo de estas cosas, obviamente más allá de lo que le puede llegar a costar a una empresa específica, un caso en temas reputacionales o en temas legales o multas, pues puede ser muy alto, pero en general el costo es bajo comparado con lo que te cuesta, no sé, temas de riesgo político o temas de riesgo regulatorio. Y a continuación, Linsker habla sobre otro riesgo, el de las próximas elecciones del Poder Judicial en México este fin de semana. El impacto, por ejemplo, para los negocios que ya estamos viendo, muchas empresas ya de entrada descontaban el sistema judicial mexicano. Ahorita empiezas a saber como cada vez más el uso de cláusulas de acceso a arbitraje internacional o a mecanismos alternativos de resolución, sea Cámara de Comercio o sea alguna clase de arbitraje. Muchos de ellos empiezan precisamente a mirar cómo pueden reducir su exposición al sistema judicial mexicano aún más. Obviamente no lo puedes cortar del todo porque habrá temas, por ejemplo, laborales que tienes que verlos con los juzgados aquí en México. Queda una gran pregunta que muchos se hacen es si el gobierno en su contratación pública va a permitir el acceso a arbitraje internacional. Otra vez puede ser un factor muy positivo para empresas americanas y canadienses que digan, pues dentro del TEMEC hay esas cláusulas de protección, entonces me sirve, pero para otros tal vez no tanto. Igual que hacen esa pregunta de cómo se van a enfrentar estos temas cuando te tengas que enfrentar al gobierno mexicano, porque la gran preocupación de la politización de la justicia, desde un punto de vista de las empresas, no digo de los ciudadanos del día a día de una empresa, es que nunca le vas a ganar un juicio al gobierno. Así estés tú en lo correcto. Podrá ver la entrevista completa con Daniel Linsker de Control Risks en nuestro canal de YouTube, Bloomberg en español. Y para terminar, 4.000 millones de personas experimentaron al menos 30 días más de temperaturas extremas el año pasado como consecuencia del cambio climático. Indonesia y Singapur registraron 99 días más de calor extremo, mientras que Barbados y Haití superaron los 120. Eso es todo por hoy. Para más contenido de Bloomberg en español, suscríbase al newsletter 5 Cosas o síganos en redes sociales. Los enlaces están en la descripción. Soy Eduardo Thompson. Que tengan un excelente fin de semana. Para conocer todas las noticias que necesita para comenzar el día, revise Daybreak en la app Bloomberg Professional, donde puede personalizar las noticias que desee recibir. También puede suscribirse a la versión solo audio en Spotify, Apple Podcasts o la plataforma de su preferencia. Eso es todo por hoy. Escuche de lunes a viernes Bloomberg Daybreak.